Eh, Nadie lo usa al principio, nadie te descarga, nadie tal. Y además, si pagas por descargas y no entienden tu producto, pues no sirve de nada, porque pagas por descargas, pero no se entiende tu producto. Y nuestro producto no se entendía, además, al principio. Por tanto, lo que hicimos fue enfocarnos mucho en algo que me dijo Bernardo muchas veces y también me dijo en otras del producto, que era el Zero User Experience, ¿no? La primera experiencia del usuario cuando te utiliza, que tú les hagas entender al usuario para qué sirve lo que tú estás haciendo. Desde Genes esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que hay detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. Hola de nuevo, soy Paula Fernández y en el episodio de hoy hablaremos sobre cómo Foursquare inspiró la idea que dio lugar a una de las aplicaciones de ocio más usadas y más importantes de Europa y América, Fiverr. Hoy en día tenemos aplicaciones móviles para casi todo, y el usarlas es algo que tenemos totalmente integrado en nuestro día a día. De hecho, el 90% del tiempo que pasamos con el móvil lo usamos para ver aplicaciones. Pero por el 2011 las cosas no eran exactamente así. Para que os hagáis una idea, WhatsApp apenas llevaba 2 años en el mercado. Entre las aplicaciones más descargadas destacaban en su gran mayoría juegos como Angry Birds y Candy Crush. No sé si os acordáis, pero desde luego yo sí. Las aplicaciones móviles para los bancos, para pagar el parking, para pedir comida o informarte sobre planes en tu ciudad aún no estaban ni en el mapa. Pues bien, de esto se dio cuenta Pep Gómez, un joven español que con solo 19 años fundó una de las aplicaciones de ocio más importantes internacionales de nuestro país. Fiverr es una aplicación para descubrir planes que hacer en tu ciudad, desde comer en un sitio exótico hasta ir a un spa, un concierto exclusivo o incluso una oferta en un rooftop espectacular. Con el paso de los años han ido creciendo hasta tener representación en Londres, Nueva York, Los Ángeles, París, Lisboa, Manchester, Chicago, Bruselas, Sao Paulo y por supuesto España. Sin embargo, como vais a escuchar, llegar ahí no fue de todo sencillo, sobre todo porque al principio los usuarios no entendían muy bien cómo funcionaba. Pep nació en Castellón de la Plana y su infancia, como veréis, no fue precisamente lo que uno esperaría de un menor. Se aburría en clase, así que buscaba estimulación fuera del aula, sobre todo en la música. De hecho, a día de hoy sigue tocando y de pequeño trabajó con uno de los grupos españoles más conocidos de nuestro país. Esta curiosidad por buscar cosas que le llenasen le llevó a desencadenar una intensa trayectoria de experiencias y proyectos. El primero lo empezó cuando tenía 14 años y según cuenta, su concepto era bastante similar a una de las redes sociales más exitosas de hoy en día, Twitter. Era como una página en la que la gente pues podía escribir y contar, pues estoy aquí, estoy haciendo esto, y subir fotos, ¿no? Eso fue la primera cosa que hice a los 14 años. Después de eso hice otra cosa que se llamaba Redondea, que era un proyecto en el que nos dedicábamos a hacer una herramienta para los músicos para que pudieran organizar su gira a través de una plataforma. Esta última nunca vio la luz, pero la verdad que fue un proyecto muy interesante para mí. O sea que claramente de pequeño te interesaba mucho no solo la música, sino también la tecnología y además es que eras un niño con muchísima iniciativa. Supongo que esto es lo que te lleva a descubrir Campus Party, ¿no? Que, bueno, para los que no estén familiarizados con esto, que yo tampoco lo estaba, la verdad, básicamente es un festival tecnológico o una conferencia que concentra a especialistas y aficionados en tecnología para compartir avances o conocimientos sobre la industria. Pero esto en teoría es un evento para adultos. ¿Me puedes explicar un poco cómo acabas ahí con tu edad? Pues yo la primera vez que escuché sobre Campus Party, yo creo que tenía 13, 14 años, un poquito menos, quizás 12, 13 años, porque bueno, yo soy de Valencia, de Castellón, y bueno, pues todo el mundo conocía que había un sitio, un campamento donde la gente iba a, pues a compartirse películas, juegos y tal, en una comunidad, ¿no? Una comunidad de frikis cambiándose cosas, ¿no? Eso, básicamente, al principio era eso, y yo me acuerdo que muchos tiempos mi madre me decía, ¿no quieres ir ahora como partido? Y decía, no, eso es muy friki y tal, a mí no me gusta y tal, no quiero para compartir juegos, no juego videojuegos y tal.
Y, y no sé cómo, pues bueno, pues una vez alguien me dijo, ¿por qué no vas a la Campus Party? E intenté ir. Intenté ir, pero no podía porque los menores de 16, o sea, 16 y 18 tenían que ir acompañados de su tutor legal, ¿no? De un adulto. Entonces, pues que para mí era un rollo porque decía, ¿cómo voy a ir ahí con mi padre de la manita? Papá, mira, tal. Campus Party, no sé qué. Entonces, bueno, pues lo que se me ocurrió es que como yo tenía un podcast de música en aquel momento, se me ocurrió tratar de acreditarme como prensa. Me di cuenta de que la prensa no venía, que nadie comprobaba que los periodistas no tuvieran 18 años o 16, ¿no? Con lo cual, pues dije, oye, pues no pasa nada, me acredito como prensa. En aquel entonces, la Campus Party pues aceptaba muchas, emitía muchas acreditaciones de prensa porque quería dar a conocer la comunidad y el proyecto, y yo aproveché esa casuística para acreditarme como medio acreditado, y así fui los primeros 2 años hasta que me pillaron. Espera, ¿te pillaron? Me pillaron, sí. Entonces, ya luego los dueños de Campus Party me pillaron porque resulta que además estaba la sala de prensa enfrente de la sala de organización. Entonces, por tanto, claro, me acabaron pillando porque la gente, los periodistas eran también muy amigos de los organizadores, y entonces pues me reunieron en una sala, me acuerdo, no se llama Paco, Rageles, Belinda, que eran los dos fundadores, y me sentaron y me dijeron, oye, tal, ¿tú cómo te has colado aquí, tal? ¿Qué edad tienes? Tal? No sé qué, ¿no? Y bueno, nos hicimos amigos, la verdad. Nos hicimos amigos, les caí muy bien, y empecé a colaborar con ellos. Les ayudé, pues primero llevando la parte de speakers y ayudando con la parte de speakers, que era la parte de contenidos. Había una parte dentro de Campus Party que tenía que ver a una conferencia que tenía una parte de contenidos. La mayoría era jugar a videojuegos y cambiarse películas, pero había una parte de contenidos. A mí me interesaba mucho el tema de contenidos, y la verdad que empecé pues colaborando, ayudándoles con la parte de contenidos, ayudando, aprendiendo. Empecé siendo el que acompañaba a los speakers desde la sala de speakers al escenario, desde ahí al volver. Les paseaba por ahí, ven conmigo, sígueme, da la charla y luego te recojo. Y luego poco a poco pues tuve más incidencia con el equipo de entonces, que era el equipo que dirigía contenidos, sobre qué tipo de contenidos hacer, qué tipo de speakers contactar, cómo traerlos, ¿no? Y todo eso, y la verdad que fue un aprendizaje para mí muy, muy interesante. Esto ¿Cuántos lo años? hice en, esto lo hice en Valencia, lo hice después en Madrid, creo que antes de Madrid también lo hice en Colombia, o sea, seguro Colombia, no sé si fue antes de Madrid o después de Madrid, porque había un evento en la Caja Mágica que se llamaba Campus Europa, y también lo hice, sí, en Madrid, Valencia y en Colombia. Y, y me perdí uno de México que me dio mucha rabia porque tenía que ir a clase. Me perdí uno de México y uno del Salvador, la verdad. Me perdí dos. Uno de México y otro del Salvador. Me los perdí los dos. Pero bueno, la verdad que me encantó y me pareció un proyecto muy divertido. ¿Cuántos años tenías? Pues yo creo que no sé si se puede contar, ahora habrá prescrito ya, pero tenía pues ya explotación infantil, pero tendría 14 años o 15 años o algo así. 14, Mm. 15. Parecía un poco más mayor por eso, ¿eh? O sea, en esa época podría colar por 18 más o menos o 19. Vale, entonces tenías 15 años, estabas llevando eventos ya a nivel internacional mientras seguías en el instituto. Entre todo esto, ¿cómo entra aquí la Fundación Iniciador? Bueno, Fundación Iniciador fue un tema muy interesante porque era un evento que organizaba Javier Martín, que es ahora creo que se dedica a otros temas, pero en aquel entonces tenía el blog líder de tecnología en España que se llamaba Logic, Logic. Y yo lo conocí en Campus Party, a él. Y entonces lo conocí ahí, y él era uno de los fundadores de Iniciador, junto a Ángel María Herrera, de Bubok, y entonces pues fui a verlo una vez a Valencia, me cogí el tren desde Castellón, me fui allí un sábado, porque ya un viernes por la tarde o un sábado, pero era en un momento que yo decía, perfecto, no tengo clase, ¿no? Entonces me cogía el tren, me iba allí pues una hora de tren a Valencia, me fui a ver el evento, y entonces ya la segunda vez me acerqué y les dije, oye, yo quiero montar esto en Castellón. Y me dijeron, pero tú tal, no sé qué. Tenía también 15 años, a los 16. Y dije, no, pero yo quiero montar esto mismo en Castellón, porque es mi ciudad y tal, y no hay ninguno y tal, y entonces me gustaría ser como embajador para montarlo en mi ciudad, ¿no? Y tal. Y sí, lo monté. Y de hecho había una época que era muy gracioso porque había como Madrid, Barcelona, iniciar Madrid y Castellón. O sea, era como un poco
Pero bueno, estuvo bastante divertido y era un evento de tecnología para unir emprendedores, de networking, sí. O sea, era una parte que era una charla de una historia de un emprendedor, contaba su historia y después hacíamos un meet and greet, como un networking, ¿no? Y la gente se conocía, que podía durar 1 hora y media. O sea, era gente súper interesante y quizás venían 200 personas, 100 personas, ¿no? Y de hecho, uno de ellos fue en el que conocí al que luego sería mi jefe, que era Bernardo Hernández, que organicé uno que vinieron como 2000 personas, una burrada. Y sí, sí. O sea que fue un evento, yo creo que muy clave para mí, muy importante, ¿no? Porque me dieron una oportunidad de poder hacer esto. Yo dije, bueno, ya está esta marca y tal, ¿no? Que ya existe, ya reconocida, ¿no? Y puedo convencer más fácilmente a que vengan emprendedores a mi ciudad. Si no hubiese tenido esta marca y el apoyo de estos emprendedores, de Ángel María, de Javier y demás, pues hubiese sido más difícil, ¿no? Porque yo tenía, pues esto, 15 años, iba al colegio, no sé qué, si eres un tío o una tía, o sea, un emprendedor emprendedora y les dices, oye, ven a Castellón y tal, igual se creen que es un colegio. Pero si tú le dices, no, es que trabajo con la Fundación Iniciador y llevo la parte de tal, o sea, yo creo que eso es un poco, fue bastante clave, la verdad. Bueno, aún así me parece que no a todo el mundo le quedó claro. Acabas de mencionar a Bernardo, que es Bernardo Hernández, quien fundó Idealista, que es una de las mayores empresas españolas a día de hoy. Y he leído que precisamente él no sabía muy bien dónde se estaba metiendo. ¿Es eso cierto? Bueno, a ver, Bernardo, cuando le invité la primera vez, yo creo que no le dije la edad nunca. Y cuando él vino, fue una cosa muy graciosa porque yo iba con un amigo que conducía para recogerle en la estación de tren y él se pensó que mi amigo, que era mucho más mayor que yo, era yo y que yo era, no sé, su hijo o algo así, ¿no? Entonces, el más pequeño. Entonces, se confundió y dijo a Pep y se dijo a él y te dije, no soy yo y tal. Entonces, como es verdad que yo había omitido mi edad porque pensé que eso no ayuda, ¿no? Entonces, para convencerlo, entonces ya cuando vine y tal, ¿no? Pues ya cuando vino, pues ya de tal, no, pues tengo tal, ¿no? Me pregunté, ¿tú qué edad tienes? Y tal, y digo, tal, tal. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y recuerdo que le llevábamos en el coche y le íbamos directos al sitio del evento. Y nos dijo, tengo que pasar por el hotel para dejar las cosas y tal. Y recuerdo que bajaba del hotel, ¿no? Baja del hotel y, y nosotros ahí esperando, ¿no? Y no salía del hotel. Digo, oye, que llegamos tarde y tal a la conferencia y este no sale, ¿no? De repente me llama por teléfono Javier Martín, que era el que había montado lo de Iniciador, que lo conocía a Bernardo, y me dijo, oye, tú está acojonado. O sea, me acaba de llamar y me ha dicho que si esto era una broma, que si era Iniciador o que si es un colegio o qué es, ¿no? Y yo le dije, no, pero que esto es serio. Le dije, Javier, esto es totalmente serio, es en la universidad, o sea, viene el alcalde, no jodamos, o sea, viene todo el mundo tal, viene el rector de la universidad, o sea, por favor, ¿no? Y entonces nada, le convenció, le dijo que todo bien. Y entonces Bernardo yo creo que se impresionó porque como llegó de que pensaba que iba a dar una charla en un colegio a de repente 2000 personas y tal, ¿no? Y tenemos más de 100 medios acreditados en Castellón. O sea, vino gente, o sea, salió en la prensa hasta, vamos, hasta en La Voz de Galicia. Y yo creo que eso le impresionó mucho y me ayudó mucho a que luego, para convencerle luego de que trabajara conmigo, ¿no? O sea, de que yo trabajara con él. O sea, que yo creo que será una cosa que el tío dijo, hostia, me gusta, ¿no? ¿Cómo piensa este tío que es tan joven y ha hecho esto, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa muy inteligente por su parte, ¿no? Porque yo creo que, o sea, él apostó por mí y se lo agradezco un montón, pero él supo ver, ¿no? Que yo me había esforzado mucho, ¿no? Y que dijo, este tío tan joven y tal, ¿no? Que igual no sabe tanto ni tal, pero el tío está aquí, ¿no? Y se ha esforzado y ha montado esta conferencia y hace esto y hace lo otro y tal, ¿no? Yo creo que eso le pareció interesante, muy interesante. Claro, porque tú luego acabaste marchándote con él a Estados Unidos, pero en ese momento, el momento en el que le conoces, tú estabas a punto de acabar el instituto y aún no habías empezado estudios superiores, la universidad. Bernardo te dijo en algún momento, oye, mira, no vayas a la universidad y vente conmigo a Silicon Valley. ¿Pasó algo así? No exactamente, o sea, Bernardo quería que yo fuera a la universidad. O sea, Bernardo me contrató 3 meses de becario. Me fui a San Francisco a trabajar para él, en aquel entonces para Step One, que era una compañía que él tenía, para que hiciera un proyecto de verano. Y me preguntó, de hecho, o sea, si iba a ir a la universidad, qué iba a estudiar y dónde, ¿no? Y al final, pues yo le dije que quería tomarme un año sabático, que no sabía si quería ir a la universidad. Piensa que por aquel entonces en Silicon Valley era un sitio donde realmente podías
O sea, podías sentarte con cualquier emprendedor, no estaba tan, no era tan mainstream el concepto de emprender o de tal. Entonces, en aquel entonces, estamos hablando de 2010, 2010, eh, no se hablaba de emprendimiento. Por tanto, había poca gente extranjera en Silicon Valley y la poca que había además era bastante accesible. O sea, y la gente en general era muy accesible. Ahora también, pero en aquel entonces era mucho más accesible y se sentaban contigo aunque tuvieras 14 años, aunque en mi caso 17 años. ¿no? Wow. Entonces, bueno, pues yo dije, me quiero quedar un año más y él me dio la oportunidad. O sea, también es un tema, al final, yo creo que, o sea, yo no te diría que él me contrató y yo no fui a la universidad por esto. Yo te diría que él, a pesar de que yo no fui a la universidad, me contrató. Él siempre quiso, ¿no? Es como mis padres también, ¿no? Es como si fuera mi segundo padre, ¿no? Al final, o sea, él siempre quiso que yo fuera a la universidad, ¿no? Y a mí la verdad que me hubiese gustado la universidad. Yo siempre cuento que al final para mí hubo una oportunidad única, que no es que yo recomiende esto a nadie en absoluto. De hecho, a mí me encanta el entorno universitario. Trabajamos tanto, sobre todo en Revia ahora, que es mi compañía actual, mucho más, pero en Fiverr también. Me encanta la gente brillante, la gente que estudia, me encanta el entorno universitario. Hacemos un montón de I+D, trabajamos un montón de profesores universitarios constantemente. Hacemos muchos proyectos de research. Pero en aquel momento para mí fue un momento como muy, ¿no? Yo venía de Castellón, mi futuro un poco pasaba por estudiar en España. Al final, pues yo creo que la Universidad Española tiene cosas muy buenas, que es que tiene una educación excelente, la universidad pública, digo, ¿no? Tiene cosas muy buenas, que es la educación, yo creo que es muy buena, sobre todo las ingenierías, todo esto creo que te preparan muy bien, ¿no? Y ahí, pero luego también creo que no te preparan para tu vida profesional, no te preparan para... Entonces creo que esa parte para mí era muy importante, ¿no? Y creo que cuando digo la vida profesional me refiero a relacionarte con otras personas, ¿no? Yo creo que hacen muy difícil la conexión. Por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos una cosa que yo envidio mucho y que veo que no pasa tanto en las universidades españolas es que en Estados Unidos, pues si tú vas a Harvard, o sea, aparte de que la educación sea muy buena, ¿no? Haces realmente un network que luego te sirve en tu vida profesional, que luego gente ambiciosa, gente que piensa como tú y demás, ¿no? En la Universidad Pública en España, como la cultura la tenemos un poco distinta, yo creo que hay de todo. O sea, hay gente que es súper ambiciosa, pero hay gente que no. Y entonces es muy difícil. Cuesta, yo creo que es más costoso esa transición del mundo universitario al mundo profesional. Yo lo creo, o sea, puedo estar equivocado, pero esa es mi impresión. Sí, sí, son sistemas muy distintos. Bueno, entonces cuéntame, te vas a hacer prácticas con Bernardo y le ayudas con Solent Ventures, ¿correcto? Sí, es una holding que tiene Bernardo, que, bueno, ahora en aquel entonces la tenía y ahora me imagino que también, que básicamente gestiona sus inversiones, pero él es un emprendedor y un inversor muy conocido en España. Yo te diría en España es de los top 3 emprendedores en España, ¿no? Top 5. Y en aquel entonces más, ¿no? Porque en aquel entonces pues justo venía de haber montado idealista.com y también venía de haber fundado Twenty, que era, para mí Twenty era como increíble, ¿no? O sea que todo un ejemplo a seguir. Correcto. Y él había sido capaz, además, o sea, yo creo que yo estudié mucho, ¿no? El personaje de él y era un personaje que había sido capaz de unir el concepto Silicon Valley con Zarin, que es un emprendedor americano que vino a España, ¿no? Ese concepto, digamos, de Estados Unidos, Bernardo lo entiende muy bien y creo que se lo supo transmitir muy bien a Zarin y trabajaban muy juntos. Y creo que esa compañía, de hecho, yo creo que él tuvo mucha incidencia para que la compañía, o sea, muchas otras cosas también, y había un equipo espectacular, ¿no? Con Félix Ruiz y otros emprendedores que luego han montado cosas increíbles, ¿no? Pero sí que creo que él pues venía de haber hecho un par de compañías muy exitosas y yo básicamente lo que vine haciendo es empecé con Step One, que era una de sus compañías, que tenía más socios, que se acabó vendiendo la compañía al grupo Barrabés. Y luego, pues, él tenía muchas otras... O sea, empecé con eso, haciendo un programa que se llamaba Internship Program, que luego Jóvenes con Futuro, que luego ahora lo está haciendo creo la Fundación Rafael del Pino, que era un programa para potenciar el talento de universidades españolas y convencer... O sea, de alguna forma era para coger un recién licenciado en Ingeniería Informática y ser capaz de transformarlo o de conseguirle un trabajo en Estados Unidos en una compañía de alto crecimiento, con el objetivo de que cuando aprenden cómo se montan ese tipo de compañías, poder volver a España y desarrollarlo ellos mismos.
y de hecho, o sea, el programa yo creo que ha sido un éxito. Nosotros lo que hacíamos era, pues yo me reunía con un montón de compañías, un montón, me reuní con, pues yo qué sé, con los founders de, todo, no, de un montón de empresas, ¿no? Me acuerdo con Loic Lemer, de Sismic, me reuní con los founders de Twitter, también había entonces, tampoco era tan grande Twitter, y conocía a mucha gente así, porque yo me dedicaba mucho a pedirles una reunión para convencerles de que nosotros íbamos a hacer el trámite de conseguir traer ingenieros muy buenos con pruebas de código y demás, y que además luego pues que les ayudábamos a patrocinar el visado y todo esto. Eso fue mi primer proyecto y luego fui haciendo otros proyectos con él, pues más de inversión, de invertir en compañías, analizar compañías, otras en las que él ya estaba, pues ayudarle o que él ya era socio muy importante, ayudarle a ver cómo se podía pues mejorar procesos, mejorar un montón de cosas, la verdad, aprendí un montón de cosas. Luego también aprendí mucho de producto, porque él me enseñó mucho de producto y me involucraba mucho en cosas que a lo mejor él estaba haciendo en Google y me las explicaba y pasaba mucho tiempo. Yo no tenía, o sea, yo en la oficina, había una oficina de Step One, pero pasaba mucho tiempo también en las oficinas de Google, porque él estaba siempre en Google al final. Y la verdad que fue un periodo muy, muy chulo, ¿no? Porque aprendía mucho, muchos inputs, mucha independencia, la verdad, me dio mucha libertad para poder tomar decisiones y hacer cosas. Y lo recuerdo tengo muy buen recuerdo, ¿no? De esa época de mi vida. Yo creo que me ayudó mucho a espabilar, ¿no? Como a buscarme la vida, a espabilar, a hacer cosas. Entonces yo creo que eso sí que fue un momento muy chulo. Oye, ni te he preguntado, ¿y el inglés qué tal? Pues el inglés yo lo hablaba de profesor particular, pijo, tal, súper bien. Y hasta que llegué a California y cuando empezaron a hablar inglés no podía hablar ni tan rápido ni tan inteligente, ¿no? Porque yo decía, oye, yo en España se supone que soy un tío listo, pero claro, hablar en inglés y alcanzar el nivel de inteligencia de este señor que me está hablando aquí y que no le puedo contestar bien y que no me sé expresar y demás, pues me ha costado, ¿no? Y me ha costado tiempo, o sea, no fue una cosa de un año, la verdad que fue varios años. Incluso en Fiverr recuerdo al principio que me costaba, ¿no? Cuando hacía un pitch me lo preparaba en inglés bien porque me costaba explicarlo, ¿no? Así que con 17 años te vas a Silicon Valley tú solo, te mudas a Estados Unidos. Cuando llegaste, ¿vivías con alguien o estabas tú por tu cuenta? Sí, tenía mi compañero de piso, que luego fue el primer CTO de Uber, o sea, un tío muy brillante. Y me buscó un compañero de piso, nadie me quería coger, pues por Craigslist iba buscando y nadie me acogía, ¿no? Porque nadie cogía a un sin papeles, nadie cogía a un tío, no sé qué, o sea, era muy difícil, con 18 años y tal, era muy difícil. Muy difícil me refiero a entrar a un compañero de piso que fuera normal, algo normal, ¿eh? Un piso normal, o sea, algo normal era muy difícil, ¿no? Porque la gente tiene mucho donde elegir, donde hay casas chulas, el real estate está muy limitado en San Francisco, es muy difícil. Es un poco como Nueva York, sí, como Nueva York, ¿no? Encontrar un compañero de piso es difícil y tal. Entonces encontré a Mark, que era mi compi de piso, que le quiero mucho, sigo en contacto con él y que es una persona muy, muy especial para mí y que Mark, pues básicamente me acogió. Fuimos a comer a un sitio, le expliqué y tal, y yo creo que estaba un poco tal y me dijo el tío, no, yo creo en ti, yo confío en ti y tal, no sé qué. Él tenía 24, tampoco tenía 24, y 18, 24, algo así. Y él me acogió y la verdad que era un tío muy guay. Y me lo pasaba muy bien con él, hacíamos un montón de proyectos juntos, salíamos de fiesta juntos, era muy divertido. Y luego también hice mi grupo de amigos, ¿no? Allí, que era en San Francisco. Entonces la verdad que me lo pasaba muy bien yo en San Francisco. Es una vida muy, muy chula, me parece muy, muy divertida, ¿no? Vale. Esto era 2010, tú tienes 18 años y por entonces la gente de tu edad, y bueno, voy a suponer que aún más en California, estaba muy activa en Foursquare, que era una página donde te metías y te podías informar sobre los sitios o las fiestas a las que iban tus amigos, ¿no? No sé cuánto decirte hay en esto, ¿vale? Así que corrígeme por favor si me equivoco, pero tú también la usabas y fue a raíz de esto que empezó a nacer el concepto que luego dio lugar a Fiverr. ¿Es eso cierto? Sí, o sea, nosotros montamos un programa con Mike, pero también, sobre todo lo hizo Diego Melendo, que es uno de mis mejores amigos, y Diego, pues básicamente era de mi grupo de amigos, ahora es una de las personas que lleva Google AI, no sé cómo se llama, Google
Now, el asistente de Google de voz, Speech Recognition, es un súper jefazo en Google ahora. Es español, es un privilegiado, o sea, es otro se ha casado allí, o sea que y todo allí, vida en Estados Unidos, y es un genio, ¿no? Y en aquel entonces él acababa de entrar en Google. De hecho, a nosotros nos conocimos porque teníamos un amigo que era ingeniero de Google, que yo lo conocía de la época también de Campus Party, que me lo presentó porque él también buscaba piso. Lo que pasa es que ya al final no coincidimos en el tiempo. Yo fui 3 meses después, 3 meses antes, pero bueno, nos hicimos íntimos amigos y Diego hizo un programa para descargarse. En aquel entonces, Foursquare y Foursquare es una aplicación para hacer check-ins de sitios. Para decir, estoy aquí, o me ha gustado este sitio, recomiendo, ¿no? Y en aquel entonces, Facebook también tenía la función de check-in y además, tanto Facebook como Foursquare tenían en abierto todos los datos. Por lo tanto, tú podías ver que un usuario había hecho check-in en un sitio. Y además lo podías ver con el nombre de la persona, o sea, nada de ni datos de protección de datos, nada. Podías ver el nombre incluso de perfiles que no estaban abiertos. O sea, gente que no tenía el perfil abierto, tú podías ver los check-ins. O sea, podías ver realmente con la API de Facebook, que luego se llamó Facebook, luego fue Graph, ¿no? Facebook Graph y todo esto, podías ver todo el mundo los check-ins donde los hacía. Por tanto, nosotros nos bajábamos todos los check-ins en tiempo real del área de San Francisco, de la bahía, y entonces de toda la bahía veíamos dónde se iban haciendo los check-ins y por tanto había mucha gente, esto también es muy friki porque ahora ya no pasa, pero en aquel entonces había mucha gente que hacía el check-in de estoy en esta casa, en una fiesta, o estoy no sé dónde, en mi jardín y me hago una check-in aquí, para acordarse después y podías poner fotos y tal. Y entonces nosotros de esta forma descubríamos dónde se estaba cociendo la fiesta, porque realmente San Francisco hay 2 tipos de fiesta. Bueno, hay 3. No hay fiesta en general, y si hay fiesta, no hay 2 subtipos de no hay fiesta. Pero si hay fiesta, hay unas que son los sitios, que hay 4 sitios, a los que, bueno, iba con un fake ID, bueno, o sea, tal. Y luego había las house parties, que las house parties tienes que estar súper conectado en Silicon Valley para enterarte, ¿no? Porque si no, pues no te enteras, para el pardillo no te enteras. Entonces nosotros, para enterarnos, nos bajábamos los check-ins y nos plantábamos en fiestas. O sea, nos plantábamos en una fiesta de una casa sin que nos hubieran invitado, ¿no? Nos plantábamos en un sitio, a lo mejor nos plantábamos en una reunión de World Economic Forum, otro día nos plantábamos en un dorm de Stanford, que montaban una fiesta los estudiantes de Stanford de no sé qué, y vimos que había muchos check-ins. Otro día, pues, de casa del tío de Facebook que montaba una fiesta en su casa y no sé qué, unas copas y tal. Nos enterábamos y íbamos allí, ¿no? Nosotros teníamos que poner un traje, íbamos acá a Zara, nos compramos un traje y íbamos, o sea, hicimos muchas locuras, la verdad. Y, vale, estoy intentando conectar los puntos en mi cabeza. ¿Cómo surge a partir de tus costumbres, la manera en la que tú estás usando Foursquare, cómo surge de ahí la idea que luego dio lugar a Fiverr? Sí, perdona, no te lo he contado, lo de colarnos en casas, eso. Entonces era un mapa que veíamos en el mapa todos los check-ins y tal. ¿Ya? Y entonces, a más reciente el check-in, más rojo era el check-in, o sea, más rojo salía. Y a menos, más amarillo, ¿vale? Más fuerte, menos fuerte intensidad de color. Y como un heatmap, un mapa de calor. Y entonces esto, nosotros, se lo conté a Mariano, que era una persona que estábamos, cuando montamos Fiverr, que se llamaba ¿Qué hacemos? Al principio, le pregunté a él, le conté la historia. Y entonces me dijo, pues esto lo vamos a llamar Fiverr, ¿no? Como temperatura, como fiebre, ¿no? De dónde, where is the party, ¿no? What's going on? O sea, ¿dónde está el sitio? Claro, ¿dónde están los sitios donde hay que ir hoy, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? De eso, ¿qué hacemos, ¿no? Y luego fue Fever, porque fue ¿no? La temperatura de where is the party, cómo funciona y tal. Y la verdad que muy chulo. Y Mariano Galán es un súper diseñador que hizo el nombre, lo hizo el naming, la marca, todo. Y fue un genio, la verdad, que un tío espectacular. Y una vez que ya tienes la idea o el concepto y ya sabes el nombre, ¿qué empiezas a hacer? Pues Fiverr, a partir de ahí yo vi que el tema de las aplicaciones móviles. Entonces vi el tema de Uber. Me pareció una gilipollez. De hecho, le dije al fundador de Uber que pensaba que eso nunca iba a funcionar. Así, chulito, yo, esto no te va a funcionar nunca y tal. Esto es una mierda y tal, porque un coche de lujo que te venía una limusina, la pedías por SMS. Digo, pero si esto es para ricos y tal. Dije, esto no escala. Esto no es mainstream.
y tal. Pero bueno, vi lo del mundo de las aplicaciones móviles. Vi que en aquel entonces había pues lo típico, Foursquare, Facebook tenía una web app, ni siquiera tenía la app, y había 4 apps en la App Store, ¿no? Y me compré yo tenía un Android porque de estos de Google que había hecho Bernardo, porque Bernardo llevaba las líneas de producto de los Pixels, el primer Pixel. Y me compré un iPhone. Cuando me compré un iPhone, sí me compré un iPhone. No, se lo vi a alguien, me lo dejó, no sé, me acuerdo. Y vi lo de las apps y tal y dije, ostras, esto es súper interesante porque esto es como top of mind, el aha moment, ¿no? El decir, oye, me soluciona un problema y lo tengo en el móvil y punto, ¿no? Y entonces esto fue al principio de todo, ¿eh? Te hablo que no había muchas aplicaciones móviles. Habrían muchas, pero vamos, útiles así como ahora, ¿no? Que te proveen de servicios o de, no sé, quiero comprar algo, que será más difícil, ¿no? O sea, habían cosas de juegos, había apps de cámaras, de chorradas y tal. Y entonces, bueno, yo me pareció la leche ese tema y entonces dije, oye, ¿esto qué hacemos con las apps y tal? Pensamiento un poco infantil, pero bueno, el príncipe tenía 18 años, 19 años. Esto que hacemos de colarnos en fiestas y tal, esto estoy seguro que a la gente le interesa, porque a mí no me gusta ir a discotecas. A mí porque además tengo mucha competencia, o sea, en general no me gusta discotecas porque no, hay gente más guapa que yo y entonces como no te ven hablar, hola, entre usted en la discoteca y hable usted un poquito, preséntese usted 30 segundos, pero no funciona así, funciona más como mira qué chico más guapo, mira qué chica más guapa, entonces como este tema yo no lo gestionaba tan bien, pues dije, oye, como no te hacen la prueba del test de si eres listo, divertido, lo que sea, sino que tal, pues entonces, claro, pues entonces dije, pues aquí no me gustan las discotecas. En cambio, estas fiestas podías hablar con la gente, ¿no? Y hablar. Entonces se entendía que era un entorno seguro, ¿no? Pues este tío le han invitado a esta fiesta, lo típico, a un cumpleaños. Oye, te han invitado a una fiesta, debe ser que hay un vetting process antes y ya se sabe que esta persona es legítima. Totalmente lo opuesto, o sea, somos totalmente ilegítimos. Imagínate, o sea, un español de Castellón, o sea, cero, vamos, pero bueno. Y entonces, como ya se entendía que era así, la gente hablaba contigo, ¿no? Claro. Entonces, que en una discoteca a mí me pasa mucho, yo porque era muy pesado y ¿no? Iba una temporada que iba a pesca de arrastre, ¿no? Pero, claro, ¿no? Vas ahí, hola, tal, no sé qué, un poco raro, ¿no? Es un poco, hostia, este tío, ¿verdad? Hay que hacerlo con mucha gracia y tal, ¿no? Porque es como, ¿no? Ves ahí a gente tal, no sé qué tal. Bueno, para resumir, estos temas sociales, ¿no? Y tal, yo nunca he tenido mucha vergüenza, pero la verdad que esos temas sociales, yo digo, donde maximizo más que haya conversión para conocer a gente. Por tanto, dije los eventos estos. Por tanto, dije, oye, yo creo que tiene que haber una app que te diga qué puedes hacer en la ciudad esta noche para la gente que esté aburrida y que puedas apuntarte e ir, ¿no? Y conocer gente y tal, y en entornos. Y además, en aquel entonces también enseñábamos qué amigos tuyos irían al evento, que para mí era muy importante, ¿no? The people you care about, ¿no? Que era como, oye, y va Paula o va no sé quién, que es la chica que te gusta. Y por tanto, como es la chica que te gusta que va a este evento, pues yo también voy, ¿no? Todo esto. Y ya había un social login por aquel entonces, que podías seguir, había un concepto de seguir a alguien y te seguían, un poco como Twitter y demás, como Instagram. Que es una cosa muy chula, la verdad. Y luego, pues eso evolucionó a lo que luego fue Fiverr. Tenemos la primera versión, nos salió bien, luego hicimos muchas mejoras hasta que 1 año y medio más tarde empezó a crecer la compañía. 2 años. Tenemos como 1 año y medio en travesía del desierto hasta que después de 2 años pues empezó a funcionar. ¿Por qué no salió bien? Bueno, hicimos un producto que nadie usaba, tardamos nunca queríamos sacar el producto. O sea, yo me obsesionaba con no queremos sacar nada hasta que esté perfecta la aplicación. Lo típico que no tienes ni puñetera idea de una empresa, ni de hacer apps, ni de nada. Entonces, pues dices, oye, pues ahora pues es distinto, ¿no? O sea, ahora yo creo que Revi, desde el día que lo conceptualizamos, desde que ya empezamos a programar, al día que sacamos la app pasaron 6 semanas. Algo así. O sea, una ¡Ostras! cosa, sí, la compañía la montamos. Empezamos con mucho punch. La verdad que luego nos dimos cuenta que era un negocio que necesitaba su cocinado lento y su trabajo, el no hacer el idiota, mirar mucho Pero al principio empezamos con mucho punch porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Entonces dijimos, oye, lo más rápido posible y lanzamos el producto, probamos y vemos, ¿no? Por si no tiene sentido, pues paramos y hacemos otra cosa, ¿no? Pero sí, o sea, lo opuesto, y aquí nos llevamos 1 año sin sacar el producto, la gente desmotivada porque no veían el producto en la calle, o sea, los ingenieros no veían el producto en la calle, luego realmente el producto cuando lo sacamos todo el mundo lo usaba para intentar ligar, entonces, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, eso lo fuimos adaptando, lo fuimos tal, y cambiando y mejorando el producto, cambiamos parte del equipo, o sea, bastantes cosas, la verdad, pero bueno,
para resumir bueno, que tardamos 1 año y medio en que realmente encontrar product market fit, que se llama. Ujú. Tengo curiosidad, después de que tuvieseis que pivotar porque la gente no estaba usando vuestro producto bien, ¿cómo fue este segundo lanzamiento? Hmm. Eh, Nadie lo usa al principio, nadie te descarga, nadie tal, y además si pagas por descargas y no entienden tu producto, pues no sirve de nada, porque pagas por descargas pero no se entiende tu producto. Y nuestro producto no se entendía además al principio. Por tanto, lo que hicimos fue enfocarnos mucho en algo que me dijo Bernardo muchas veces y también lo dijo del producto, que era el Zero User Experience, ¿no? La primera experiencia del usuario cuando te utiliza, que tú les hagas entender al usuario para qué sirve lo que tú estás haciendo. Hicimos mucho trabajo de construir campañas de adquisición de usuarios enfocadas a que el usuario entienda, porque nosotros sabíamos que si el usuario una vez utilizaba nuestro servicio y acudía a un evento, nos iba a utilizar para siempre, ¿no? Y esto lo vimos en la retención. Veíamos que si alguien iba a un evento, ya, y si iban a 2, siempre nos iban a utilizar, ¿no? Por lo tanto, hacíamos mucho para intentar que la gente llegara al final del funnel, ¿no? Que era esto, básicamente, ir a un evento. Wow. La verdad es que escuchando esto parece que todo tiene sentido, ¿no? Es decir, ya muy joven empiezas a crear plataformas tecnológicas, más tarde te metes de lleno en el ámbito más social y de conexión con gente, luego te mudas a Estados Unidos y tienes que empezar tu vida personal y social prácticamente de cero. Encima estás en Silicon Valley, así que tu acceso a mentes disruptivas es insuperable. Cuéntame una cosa, Fiverr lanzó en España como primer mercado, pero tú estabas en Estados Unidos. ¿Dejaste Silicon Valley para desarrollar el concepto? Bueno, pasé mucho tiempo, ¿eh? Hasta 2013 yo te diría que me dedicaba muchos meses, pasaba en San Francisco, vivía en San Francisco muchos meses. O sea, muchos meses al año o semanas o tal estaba desde San Francisco, porque además varias personas estaban en San Francisco, o sea, los inversores nuestros estaban muchos en San Francisco, o sea que, pero sí, me pasaba el día viajando entre Barcelona primero, y fue a Madrid, y entre Madrid, Barcelona y San Francisco. ¿Y quién te ayudó Sí, con sí. toda la parte tecnológica? Es decir, porque o sea, obviamente tú tienes la idea, pero luego, pues lo que estamos diciendo, la parte de ejecución, eso requiere trabajo de ingeniería, o sea, eso es desarrollo. Sí, sí, sí. ¿Cómo consigues rellenar ese hueco? Bueno, yo al principio tiré de 2 amigos que habían montado Series Yonkis en su día, que son muy buenos tecnológicamente, que me ayudaron a sacar la primera versión. Que además sabes que en tecnología tú haces esta versión, pero sobre todo en consumer, que es lo que hacemos nosotros consumer, y en una aplicación móvil siempre o muchas veces te pasa que sacas una versión, pero que luego, no porque sean más los ingenieros, sino porque has cambiado tantas cosas y mejorado tantas cosas, o cosas que no funcionan, las has cambiado y tal, que tienes que refactorizar muchas veces y hacer un código de cero, volverlo a hacer, o sea, es como bastante lío, ¿no? Entonces, bueno, yo tiré de ellos y después tiré de Ismael de Esteban, que es una persona espectacular, o sea, es un CTO brutal, bueno, pues que construyó toda la tecnología de la compañía. Y nada, lo conocí y me pareció que tenía muchos valores parecidos a los míos. O sea, me pareció que era un tío que realmente pues el dinero está bien para ganarlo, pero no era lo más importante. Me pareció que era una persona muy transparente, muy legal, o sea, un tío que te decía lo que pensaba. Me pareció que era una persona que sabía escuchar y tratar muy bien a los ingenieros. Me parecía una persona muy calmada, con mucha ilusión. Sí, sí. Mm. En 2014 fue vuestra primera ronda oficial, levantasteis 1,9 millones de euros por parte de Business Angels. ¿Cómo hacéis esto con un proyecto tan nuevo al que el mercado aún no está habituado? He leído que entre ellos, entre estos Business Angels, están bueno, pues personalidades como Sergio Ramos y muchos otros. ¿Es esto cierto? ¿Cómo convencéis a alguien de este perfil para que invierta en Fiverr? Sergio Ramos, Alejandro Sanz, Guti, Feliciano López. ¿En Sí, serio? teníamos un poco de todo, de muchos angel investors. Esto es normal, estas compañías. Y sobre todo el primer año y medio, como te decía, de 2012 a 2014, o 2012 a 2013, 14, sí, nos financiábamos con dinero no institucional, o sea, de business angels, locos, crazies, gente que te daba dinero porque confiaba en ti, pero no eran institucionales.
Y sí que hubo un salto de calidad en un momento determinado, que hubo una persona que se llama Alex Tubillaga, que apostó por nosotros, que es 14W Ventures, que es un fondo de Nueva York, que vio la empresa y dijo, me lo creo, y realmente él pues nos vio. Él tiene un fondo que se llama 14W, yo lo había invertido en otras compañías como Spotify, él es un inversor muy importante, pero es muy discreto, pero tiene un fondo muy, muy importante en Estados Unidos y en Europa. Y de hecho, por ejemplo, es uno de los mayores inversores de Wallapop, que es una compañía bastante conocida en España. Y nada, y él pues trajo a Accel, que es Accel Partners, porque yo había conocido a Sonali de Accel, pero nos había dicho que no. Estos tíos, ¿no? Españoles, tal. Estos tíos, este sector que es una mierda de los eventos y tal, no sé qué tal. Nos había dicho que no, y él la llamó otra vez, vuélvete a sentar con ellos y tal. Y además conseguimos el apoyo de Fred, que Fred destina un super fichaje nuevo de Sonali, en el que Sonali confiaba mucho, que Fred es un tremendo inversor, o sea, es una persona que ha montado después un fondo que se llama Stride, y Fred Destin, recuerdo el día, y él lo recuerda porque además lo comentamos, cuando hablamos siempre comentamos el día, que un día que llegamos sudados porque veníamos de hacer el roadshow en San Francisco de varios inversores para conseguir dinero para la ronda, y veníamos como del avión, como olíamos mal, y nos plantamos en el despacho de Accel en Londres, y él nos escuchó todo, y además convenció a Sonali. Me dijo, Sonali, tienes que invertir en estos tíos. Y la verdad que eso fue muy, muy importante para nosotros, ¿no? Y luego pues nada, metieron a Fidelity, otro fondo, que ahora se llama Eight Roads. Y bueno, la verdad que han hecho bueno, para mí es como un Dream Team de Europa. O sea, son de los número uno en Europa fuertes estos fondos. Han hecho recientemente el IPO de Farfetch, van a hacer el IPO de Lyst, dicen ahora, es otra compañía de fashion, de consumer, han hecho Wallapop, son muy, muy exitosos. Y eso fue, la verdad, ese fue el comienzo ya de un poco el mundo más institucional, de fondos más institucionales, que es como nada que ver con el mundo de la financiación, sí. Pero cuando empezasteis con dinero vuestro, o sea, o directamente os metisteis ya con inversores. No teníamos ni un duro, no, nada. Yo vivía con 3 compañeros de piso en Barcelona, me volví de San Francisco y estaba en San Francisco y Barcelona, pero con muy poquito dinero y sobreviviendo a base de bocadillos de Mercadona, y vamos, o sea, realmente estábamos como montando eso en una oficina, ir a crear la oficina de esto. Era la oficina de los de Series Junkies, que nos dejaban en la oficina, y empezamos ahí. Y nada, y a partir de ahí pues empezamos a levantar capital. Pero si no estabais ganando dinero, ¿cómo conseguisteis convencer a los inversores de que invirtiesen en vosotros? No, o sea, yo creo que tienes que hacer un producto que funcione y que a la gente le guste, ¿no? Y luego, si luego monetizas y demás, eso vendrá y eso llegará, ¿no? Pero creo que es mucho más importante construir una compañía que funcione. Wallapop funciona, ¿no? Yo creo que están monetizando muchísimo ahora, ¿no? Pero muchos años no han monetizado. Entonces, yo creo que en tanto en cuanto estés generando un valor y ese valor sea verdad, o sea, es decir, si tú estás generando un valor que es una base, en nuestro caso, te pongo un ejemplo, o sea, caso de Fiverr, hubo unos años en los que generamos mucho valor, porque generábamos una audiencia que es de las más grandes del mundo, mucho más grande que, por ejemplo, Time Out, en descubrimiento de ocio a nivel mundial. Somos la empresa número 1 a nivel mundial de descubrimiento de ocio, ¿no? Y eso fue durante varios años en los que no ganábamos dinero, pero invertíamos mucho en esa audiencia, ¿no? Caso de Wallapop igual, ha pasado muchos años invertido en publicidad captando a una audiencia que luego cuando monetiza. Entonces yo no lo veo, yo creo que el capital riesgo precisamente está para eso, ¿no? Y o sea, para, digamos, sacrificar los beneficios de hoy para poder crecer, demostrando que los economics funcionan y demás, o sea, y que estás reteniendo a los usuarios y no tirándolos a la basura y demás, pero también es verdad que es negocio por negocio. O sea, ahora mismo, por ejemplo, a mí personalmente, en el negocio en el que estoy, que es un negocio de movilidad, me interesa mucho tener un negocio que genera mucha rentabilidad o genera rentabilidad y que puedes demostrar que ganas dinero, porque nadie en el sector mío gana dinero, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante porque nadie en mi sector gana dinero. Entonces tienes que demostrar que tú sí puedes ganar dinero, ¿no? En Fiverr el problema era que nadie utilizaba aplicaciones de este tipo. Entonces había que conseguir que la gente usara aplicaciones de este tipo. Claro. Entonces yo creo que era otro problema, ¿no? Pero sí, a nivel de visión global, yo te diría que en uno de los challenges de Revy es ¿no? El ser distinto para conseguir que el negocio sea un negocio, y en el caso de Fiverr era conseguir que la gente utilizara un producto para descubrir qué hacer, ¿no?
sea, competir con la guía del ocio, ¿no? Para entendernos. O con tu amigo que te dice vamos a esta fiesta o a esta otra cosa, ¿no? Cierto. Pero aún así, aunque estás hablando que, bueno, pues eso, monetizar viene luego, por entonces ya tenéis un equipo generoso, ¿no? Ahora me dices cuántas personas, pero en ningún momento o sea, tienes que pagarles. Entonces, ¿no te preocupaba vuestra situación? Sí. No, o sea, necesitas... Sí, claro que sí. Nosotros en muchas ocasiones nos quedamos sin dinero. Hemos pasado momentos muy difíciles, hemos pasado momentos de vivir de tarjetas de crédito personales para poder pagar los salarios de la gente. O sea, yo pedir un montón de tarjetas de crédito para poder pagar los salarios de la gente. Hemos pasado momentos de no tener dinero, ir a llorar. El otro día estaba hablando con un inversor nuestro del principio que nos ayudó un mes que no teníamos ni un puñetero duro y que estábamos, no un mes o no, es que el día 10 no teníamos dinero para pagar las nóminas y como locos buscando dinero para poderlo pagar, ¿no? Y explicando a la gente, pues a ver quiénes sean los más perjudicados, digamos, para que esos pudieran cobrar y los que se podían sacrificar, pues decirles que más tarde con un interés o algo así, o con acciones, o sea, y lo hemos pasado realmente mal, ¿no? Yo creo que ahora eso probablemente ya no me pasa con Revi, porque generamos caja y porque es una compañía que bueno, porque soy más maduro como emprendedor probablemente, ¿no? Entonces soy mucho más cauto, no me pasa, pero en aquel entonces pues me pasaba. También es un negocio muy distinto, pero vamos, que esto es el día a día de cada emprendedor. Yo me lo tomo con deportividad, la verdad. ¿Qué te empuja a seguir? Porque son momentos duros, ¿eh? No, a mí mi motivación yo siempre lo digo, yo creo que suena un poco como si fuera tal, y es como yo realmente conozco, o sea, conocer mucha gente a través de esto, o sea, para mí es muy importante conocer o sea, creo que este trabajo me permite poder conocer a gente que jamás se hubiese sentado con un tío de Castellón, sin desmerecer a Castellón, que me encanta, pero de un tío de no sé qué, que de la nada, sin carrera universitaria y demás. Pues yo creo que este trabajo me ha permitido conocer a mucha gente y me está permitiendo conocer a mucha gente muy especial, ¿no? Y eso yo creo que es muy valioso. En el 2018 fundas Revi y ahora te dedicas de lleno a este proyecto. ¿En qué momento decidiste dejar Fiverr? Pues el consejo de la gestión del día a día en 2016 y el consejo de administración creo que en 2018, 2019, cuando empecé Revi. En 2019, creo que fue 18, 19. Después de todo, de todos estos altibajos, de todos estos momentos que forman parte de tu trayectoria, si miras atrás, ¿cuánto de tu éxito a día de hoy adjudicas a la suerte y cuánto adjudicas al trabajo? Yo creo que 50-50. O sea, yo creo que suerte tienes que tener siempre en la vida. Yo hoy le preguntaba a un abogado cuando estaba hablando y yo creo que dirá, este tío debe pensar, el Pepe este es un imbécil, porque voy a un catedrático universitario y le digo, oye, una cosa, ¿tú eres una persona con suerte o no? Sí. Y dice, menudo gilipollas, perdón, digo, debe pensar, menudo imbécil este tío que va de chulito y me dice que si soy una persona, dime una cosa, tal, tú eres una persona con suerte, pero le pregunto, o sea, de verdad le digo, oye, tú la suerte traes buena suerte, ¿no? Porque yo gente con mala suerte no, tú traes, dice, yo siempre traigo buena suerte, me encanta, porque creo que es muy importante el trabajo creo que es muy importante, pero es igual de importante la energía con la que se transmiten las cosas y el factor suerte creo que está muy relacionado con el karma, ¿no? Y con el algo, no sé qué es, pero la buena sintonía y energía que transmitas, ¿no? Yo creo que son igualmente importantes las dos cosas. Pero desde luego, si no trabajas, no vas a tener mucha suerte. Y si tienes suerte, yo no he visto mucha gente, sinceramente, que haya tenido éxito por tener suerte. Acabas de escuchar a Pep Gómez y la empresa que ha mencionado en alguna ocasión es su último proyecto, Revi, una empresa de movilidad compartida que opera ya en 15 ciudades españolas. Soy Paula Fernández y esto es Cómo lo hice, un podcast producido por Genes con el que pretendemos desmitificar el éxito e inspirar un movimiento de innovación e emprendimiento entre las nuevas generaciones españolas. Si te ha gustado este episodio, no te olvides por favor de suscribirte y compartirnos en redes. Y si te gustaría escuchar la historia de algún otro emprendedor, escríbenos a hola@gen-es.xyz. Te contestaremos lo antes posible. Gracias y nos vemos pronto.